En esta oportunidad vamos a tener la entrevista que dio Juan Ramón Quintana, donde mencionó que la Cancillería de Bolivia durante pues, la dictadura de Áñez solo fue un títere, o sea, todos los que estuvieron a cargo, así como el caso pues, de Karen Longarit, la verdad que obedecía órdenes pues, de Arturo Murillo. La verdad que en ese momento designaron también a la hermana de Arturo Murillo como cónsul en Miami. Arturo Murillo, pues, mencionó Juan Ramón Quintana, tenía ganas de ingresar a la Embajada de México. ¿Por qué? Porque en la Embajada de México pues estaba asilado Juan Ramón Quintana y había pues, varias personas del gobierno de Evo Morales que se encontraban pues asilados en la Embajada, y Arturo Murillo tenía ganas de querer ingresar, mencionó Juan Ramón Quintana. También ha dejado claro Juan Ramón Quintana, y a pesar de que hoy la Unión Europea pues, pretende lavarse la mano, o sea, la Unión Europea pretende lavarse la mano al decir que no participó en el golpe de Estado, y todos sabemos y hay pruebas de ello. No se olvide que Juan Ramón, en la Unión Europea, mandó a su representante para reunirse pues, en la Universidad Católica para ver a quién iban a poner presidente en Bolivia. Entonces, ellos han estado antes del golpe de Estado, ellos han estado metidos acá y hoy no puede pretender decir lo contrario. También Juan Ramón Quintana ha sido duro con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en realidad pues hoy Estados Unidos está presente pues en todos los golpes de Estado. Ha dicho claramente todos los golpes de Estado que se da lleva la firma de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la verdad que lo ha dicho claramente dentro de las investigaciones. Estados Unidos pues prácticamente desplegó una serie de organismos para derrocar a Evo Morales. O sea, entonces se metieron muchas organizaciones no gubernamentales que lógicamente bajo el aval de Estados Unidos ingresaron para desestabilizar las diversas organizaciones sociales para buscar derrocar el gobierno de Evo Morales. Entonces por ello que en esta ocasión Juan Ramón Quintana ha sido claro y le ha dicho las cosas como son a Estados Unidos. Entonces vamos a escuchar a pasajes pues, de esta entrevista de Juan Ramón Quintana. Las principales radios o uno de los principales medios de comunicación alternativos que se convirtió en una trinchera de resistencia durante todo el tiempo que duró la dictadura. El nombre de Ernesto Eterno tiene que ver fundamentalmente con el Che. Es un seudónimo que yo utilizo para escribir las crónicas que están contenidas en el libro. Todas las crónicas han sido firmadas por el seudónimo de Ernesto Eterno. Por lo tanto, estas crónicas, este libro, está de alguna manera inspirado en el pensamiento rebelde, transgresor, antiimperialista de Ernesto Che Guevara. Y Eterno es el apelativo a que esas ideas del Che, las ideas revolucionarias de Fidel, las ideas revolucionarias de quienes han promovido procesos de liberación nacional son perpetuas. Esas ideas no cambian en el tiempo y más bien todo lo contrario, son ideas que permanecen como un gran incentivo para las luchas del futuro. Entonces, la idea era pensar el contexto boliviano a partir de una guerrilla intelectual, de una guerrilla política que era el método adecuado para la circunstancia, ¿no? Yo no podía escribir con el nombre de Juan Ramón Quintana porque estaba asilado en una embajada, me lo prohibía la convención de Viena, los asilados no pueden hacer actividad política, y consecuentemente apelé a este seudónimo, pero también no quería comprometer la propia seguridad de la residencia y de la embajada, porque yo no era el único que estaba asilado, habían otros 6 compañeros al lado de mío, y no quería ser el pretexto para una intervención armada de la policía de la residencia de México. Entonces, por ese recaudo,
es que utilicé el seudónimo, y con este seudónimo pude escribir con más libertad, y además pude hacer circular los textos en varias páginas internacionales fundamentalmente, para que se conociera las entrañas, como digo en el libro, para que se conociera la anatomía del régimen golpista. Y se publicó en Rebelión, se publicó en Alainet, se publicaron en otras revistas, en otras páginas internacionales, se tradujeron a otros idiomas los artículos. Y entonces estos artículos tuvieron mucha relevancia fundamentalmente en el contexto internacional, que servían como referencia para que se conociera la realidad de Bolivia. Por supuesto que sí. Una intervención a la embajada mexicana hubiera sido una gravísima violación de la ley internacional, del derecho internacional. ¿Crees que la Cancillería en ese momento, bajo el golpe de Estado, tenía un carácter de poder hacer una violación tan extrema? ¿Cómo podemos entender la Cancillería el año pasado? ¿Era una institución soberana o una institución tomada por otras fuerzas? No. Con el golpe de Estado desapareció cualquier entidad institucional que perteneciera al Estado plurinacional, democrático y de derecho. Lo que se podía llamar Cancillería se convirtió en un apéndice abierto, sumiso, de la Embajada de los Estados Unidos. En realidad, esa Cancillería era una especie de oficina de relaciones públicas de la Embajada de los Estados Unidos. Consecuentemente, su tarea, la tarea que le asignaron a la pseudo canciller Karen Longarik, era una tarea que tenía relación con los intereses de los Estados Unidos, pero no tenía ninguna relación con los intereses del Estado plurinacional de Bolivia. Todas las decisiones que se tomaron en la Cancillería se tomaron fundamentalmente en la Embajada de los Estados Unidos para satisfacer los intereses de los Estados Unidos y en nombre del pueblo boliviano. Por lo tanto, estamos hablando de una usurpación de una de las funciones más importantes del Estado, de cualquier Estado del mundo, que es la política exterior. La política exterior fue secuestrada. La política exterior prácticamente se hipotecó a una embajada, a un gobierno extranjero, y la canciller era apenas una títere para los medios de comunicación o para la prensa internacional. Nunca habíamos visto un vaciamiento institucional tan vergonzoso, tan sumiso, ¿no? Como el que tuvimos durante la dictadura. En realidad la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de la dictadura, simplemente era una fachada, porque todo lo que ocurría dentro de la Cancillería o fuera de la Cancillería estaba decidido por la potencia extranjera, y entonces Longarik simplemente se convirtió en una vocera para dar una apariencia de política exterior. Y en lo interior y en lo interno, en el peso que tenía la Cancillería en el gabinete de la dictadura, prácticamente la señora Longarik era una pieza subalterna del Ministerio de Gobierno. La Cancillería en lo interno era gobernada por Arturo Murillo, y por eso también, ¿no es cierto?, la designación de la hermana de Arturo Murillo como cónsul en Miami, o la designación de Jaime Aparicio como embajador ante la OEA era una petición de la embajada americana, o la designación del representante de Bolivia ante las Naciones Unidas era simplemente
una decisión, ¿no? Que no correspondía en esencia a los intereses del Estado Nacional, sino a las necesidades de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Naciones Unidas la voz de Bolivia se sumaba al coro de países alineados a la órbita de los Estados Unidos. En la OEA, el representante de Bolivia ante la OEA lo que hacía era simplemente agregarse, sumarse, ¿no es cierto?, al coro de funcionarios de la OEA al servicio de los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, en definitiva, esa era una caricatura, la Cancillería era una caricatura. La Cancillería tenía el maquillaje de ser una entidad de Estado, un ministerio con las funciones de representar la política exterior ante el mundo. Eso era simplemente una cáscara de huevo. Quienes decidían en esencia, insisto, era el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fluía sus decisiones hacia la Embajada de los Estados Unidos, y el encargado de negocios de Estados Unidos transmitía las decisiones norteamericanas a nuestra Cancillería, insisto, que estaba a cargo de Karen Longarit. Bien, sobre el otro tema, si la Cancillería estaba en condiciones de intervenir la Embajada, en realidad la Cancillería era la última en enterarse de lo que hacía Arturo Murillo. Por lo tanto, el deseo de intervención de la Cancillería estaba concentrado en manos de Arturo Murillo. No le faltaban ganas a Arturo Murillo de violar todas las convenciones internacionales, de violar la Constitución, de violar las reglas de la convivencia pacífica entre los pueblos, el marco internacional de las Naciones Unidas, de la OEA, de UNASUR, de CELAC, etcétera, etcétera, porque era el jefe de la pandilla represiva al lado de Luis Fernando López, que era el ministro de Defensa, y la presidenta, la autonombrada presidenta Yanine Áñez. Ese triángulo nefasto era el que decidía lo que se tenía que hacer o lo que no se tenía que hacer en Bolivia, pero respondiendo, insisto, a las decisiones de una potencia extranjera. En definitiva, Bolivia, con el golpe de Estado, fue intervenida internacionalmente, como seguramente vamos a ver más adelante, con la participación de los países vecinos, con la participación de la OEA, con la funesta participación de la Unión Europea, que se convirtió en una cómplice sumisa del golpe de Estado. Y sí, cuando hay gobiernos en América Latina sumisos a intereses de Estados Unidos, siempre hay unas personas, unas figuras que son el enlace, personas que a través de muchos años han generado una relación de confianza con las instituciones de los Estados Unidos. En Bolivia, en el golpe de Estado, ¿quién crees que fueron algunos de ellos? Se habla mucho de Enrique Foronda, por ejemplo, pero ¿quién estaba por ahí? Bueno, yo te diría que más que personas, más que personas que hacían el papel de intermediarios o de encomenderos coloniales entre Bolivia y Estados Unidos, lo que se instaló fue una estructura institucional de obediencia a los Estados Unidos. El ministro de Defensa obedecía las disposiciones del Comando Sur de Estados Unidos. La Cancillería obedecía a las decisiones del Departamento de Estados Unidos, ¿no es cierto? Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Ministerio de Gobierno obedecía a las decisiones que provenían de la CIA, de la Agencia de Inteligencia. El Ministerio de Hidrocarburos respondía al Ministerio de Energía,
al Departamento de Energía de los Estados Unidos. En realidad fue toda una estructura de dependencia, más que las personas. Si alguien se quisiera atribuir la representación de Estados Unidos en relación a la estructura gubernamental de Bolivia, simplemente sería una falacia. No existió una persona, sino una estructura gubernamental a la que podemos llamar el régimen dictatorial que convirtió la democracia en un Estado policíaco. Toda esa estructura que sostenía el Estado policíaco respondía a intereses extranjeros. No había un solo canal o una persona preeminente o un enviado o encomendero en particular, ¿no? Porque no te olvides que durante muchos años se fue tejiendo una relación de sometimiento durante los gobiernos neoliberales de los gobiernos bolivianos subordinados a los gobiernos de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, es posible que el jefe, diríamos, el comandante en jefe de todas estas decisiones que provenían de Estados Unidos para que el régimen, la dictadura, pudiera cumplir, el que transmitía probablemente esas decisiones era el encargado de negocios de los Estados Unidos aquí en Bolivia, que sustituía al embajador de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que en 2008 habíamos expulsado al embajador de los Estados Unidos y no habíamos establecido las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas. Por lo tanto, el encargado de negocios de los Estados Unidos era el comandante en jefe en la colonia llamada Bolivia. Y sí, a veces la intervención injerencista, tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea, es de frente, como en tiempos de conflicto, pero también es algo permanente que existe en tiempos de paz, en tiempos normales, si podemos decir. Ahora que estamos en esos tiempos de paz social, de democracia, sin grandes conflictos en el país, ¿qué son algunas de las formas en que Estados Unidos trabaja para ir por debajo, queriendo no dañar gobiernos progresistas como en Bolivia y otros países de América Latina? Sí, mira, en condiciones normales, en condiciones, digamos, de normalidad en las relaciones Estados Unidos-Bolivia, las agencias, además, considerando la relación entre Estados Unidos y Bolivia como un país no alineado a las decisiones norteamericanas, como un país más bien transgresor del orden dominante de los Estados Unidos en América Latina, las relaciones prácticamente se reducen a escenarios que son mínimos, ¿no? Apenas, digamos, esas relaciones pasan por la vía comercial para que sigan fluyendo las exportaciones o las importaciones. Hay un nivel, digamos, de relacionamiento más diplomático, pero de tercer nivel, de cuarto nivel, porque no tienes embajadores que sean nuestros representantes de Estado. Estamos trabajando como Bolivia en Washington, tenemos un encargado de negocios, los gringos en Bolivia tienen otro encargado de negocios. Por lo tanto, las relaciones se adelgazan prácticamente a un nivel de insignificancia, de irrelevancia. Y probablemente en estas relaciones que son anormales, lo que destaca son más bien las relaciones de terceros, es decir, más bien funcionaría la relación entre los agentes comerciales, los que exportan y los que importan. Ahora bien, pero el otro nivel de trabajo, diríamos, de Estados Unidos en Bolivia, tiene que ver con los intereses que Estados Unidos persigue en la relación con Bolivia, y en esa relación Estados Unidos
en realidad desarrolla más bien actividades informales, actividades ilegales, actividades conspirativas. Como no existe un relacionamiento oficial, entonces el interés de Estados Unidos es el de deshacerse de nuestros gobiernos, deshacerse del proceso de cambio de Bolivia para restaurar, ¿no es cierto?, gobiernos que le sean útiles, que sean subalternos, que satisfagan sus apetitos económicos, financieros y de provisión de recursos naturales o de materias primas. Entonces, como Estados Unidos entiende la relación como una relación de adversidad, Bolivia se convierte en el enemigo de Estados Unidos porque afecta su seguridad, afecta sus intereses económicos. En ese contexto, trabajan por debajo de la mesa sus agencias de inteligencia. En este caso la CIA, en este caso sus agentes de la DEA, en este caso funcionarios del FBI, funcionarios de la propia embajada que van financiando a través de USAID, de manera directa o de manera indirecta, ¿no es cierto?, con organizaciones no gubernamentales europeas o canadienses, van financiando el proyecto de desestabilización. Entonces, Estados Unidos se concentra fundamentalmente a desestabilizar el país bajo un proyecto que normalmente ellos llaman cambio de régimen. Como Bolivia, con el compañero Evo a la cabeza del gobierno, no le es útil para satisfacer sus apetitos económicos, para resolver sus necesidades estratégicas, etcétera, etcétera, entonces ellos deciden que Bolivia se convierte en una amenaza, y al convertirse Bolivia en una amenaza, el objetivo, la meta del gobierno norteamericano es cambiar el régimen, es decir, es destruir el proceso de cambio, eliminar física y políticamente al presidente que está dirigiendo el proceso, que en este caso es Evo Morales, destruir a las organizaciones sociales para pulverizar, ¿no es cierto?, este gobierno que está sostenido en las organizaciones sociales. Para eso están un conjunto de agencias, no solamente la CIA, la DEA, el FBI, USAID, la NED, el IRI, el Grupo Militar de los Estados Unidos, la inteligencia del Departamento de Defensa. No, mira, son 50, 80, 100 agencias que se instalan no solamente en Bolivia, sino en los países vecinos para ir socavando la estabilidad del gobierno nacional. En realidad, lo que hace Estados Unidos es declararle la guerra a Bolivia, y para eso despliega un conjunto de instituciones, instrumentos, herramientas, recursos para tratar de destruir estos procesos de cambio. Lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Honduras, lo hicieron con Paraguay, lo hicieron con Ecuador, lo hicieron con el Brasil y lo hicieron con nosotros hasta que luego los derrotamos políticamente, ¿no es cierto?, no solamente a los lacayos de los Estados Unidos, sino al propio gobierno norteamericano en las elecciones del año 2020. Entonces, Estados Unidos tiene no solamente la habilidad, tiene la experiencia de décadas de desestabilizar gobiernos, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos no es una república democrática, no es una nación democrática. En la apariencia, en lo aparente, se dice que es una democracia, la democracia más moderna, la democracia más plena del mundo, la democracia occidental, la que da el ejemplo, etcétera, etcétera. Esas son pamplinas. Estados Unidos no es una democracia por varias razones. En primer lugar, porque en los Estados Unidos el voto de un ciudadano no es el mismo voto de un ciudadano de Bolivia, un voto, un ciudadano, un voto, no. Hay colegios electorales, por lo tanto hay lo que se llama un sistema electoral censitario.
¿no es cierto? Que no representa, el voto no representa al ciudadano, sino a un colegio electoral. Primera cosa. Segunda, no se puede hablar de democracia en los Estados Unidos cuando hay solamente dos partidos políticos, el republicano y el democrático, ¿no? En una sociedad democrática se supone que hay 10 partidos, 8 partidos, 5 partidos, ¿no? Comprenderás que no hay un partido de afrodescendientes, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay más del 20% de afrodescendientes. Entonces los afrodescendientes o tienen que optar por el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Y en verdad eso no es democracia, cuando dejas al 20% de la población fuera de la participación electoral por un partido que represente a los descendientes, a los afrodescendientes, ¿no es cierto? No puede haber democracia en una sociedad como la norteamericana en la que las corporaciones empresariales transnacionales financian a los partidos políticos para llevar a los partidos políticos, ¿no es cierto?, a diputados y senadores. En realidad, por ejemplo, las grandes empresas de energía, las empresas de telecomunicaciones, las empresas de minería, las empresas de servicios, transporte, logística de los Estados Unidos, especialmente las de armas, eligen a un representante de su corporación. Por lo tanto, los diputados y los senadores en Estados Unidos representan a corporaciones empresariales transnacionales y formalmente representan a colegios electorales. Entonces, eso no es una democracia, ¿cierto? La democracia que nosotros practicamos en Bolivia, eso es democracia, donde un ciudadano vale un voto vale un ciudadano, donde hay varios partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, donde en Bolivia existe la democracia del AYU, la democracia del sindicato, la democracia formal, ¿no es cierto? Hay varias formas de democracia y de representación, donde las mujeres tienen el 50%. La pregunta es si en Estados Unidos hay un 50% de mujeres que están representadas, donde los pueblos indígenas tienen una representación. Pregunta si en Estados Unidos los pueblos indígenas tienen una representación parlamentaria, que sí la tienen, los afrodescendientes sí la tienen, los indígenas sí la tienen, pero ¿a quiénes obedecen? Obedecen a las empresas transnacionales. Es una democracia corporativizada y por lo tanto mediada por intereses económicos, porque en Estados Unidos los presidentes representan a quienes los financian. Algunas veces quienes más financian son las empresas petroleras y por lo tanto los presidentes proceden del sector empresarial petrolero, como por ejemplo el presidente George Bush, el padre o el hijo, representaban a corporaciones empresariales petroleras y por eso se fueron al Medio Oriente a hacer las guerras en Medio Oriente para saquear el petróleo y el gas de los países del Medio Oriente, como Irak, Irán, Afganistán, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El presidente Obama, por ejemplo, seguramente ha recibido financiamiento de las empresas, corporaciones de armas, ¿no? Entonces, los presidentes no representan a su pueblo. Esta es una caricatura. Representan a las corporaciones empresariales. Excepcionalmente representan algunos sectores de la población, pero más por excepción y no tanto por una norma. Imagínate mujeres presidentas en los Estados Unidos. Hemos tenido un presidente afrodescendiente, pero como excepción. Desde hace 250 años, casi todos los presidentes en Estados Unidos eran blancos. Obama fue el primer presidente afrodescendiente, imagínate, en 250 años, lo mismo que en Bolivia. Evo es el primer presidente indígena después de casi 200 años de vida republicana. Por eso hay que yo diría, replantear el concepto de democracia de Estados Unidos. Estados Unidos no es una democracia, es un imperio, ¿sí? Y se comporta como un imperio. El imperio tiene intereses geopolíticos, económicos, sociales, culturales,
para dominar territorios que se pongan al servicio de su poder. El imperio lo que hace es definir las maneras de intervenir, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Y por eso yo decía en el libro que no hay un golpe de Estado en América Latina que no tenga la firma, que no tenga la huella digital, que no tenga el sello seco de los Estados Unidos. No existe ningún golpe en América Latina. Excepcionalmente habrá alguno, excepcionalmente, pero gran parte de los golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX y todos los golpes de Estado del siglo XXI han sido promovidos, han sido financiados, han sido planificados por los gobiernos de los Estados Unidos, ¿cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, así como los golpes de Estado están promovidos por los Estados Unidos, ¿están promovidos para qué? Para que derrumben gobiernos, destruyan procesos políticos nacionalistas, progresistas de América Latina, para que Estados Unidos instale gobiernos, ¿no es cierto?, nuevos gobiernos que les sirvan a sus apetitos económicos, a sus apetitos geopolíticos, a sus apetitos culturales. Entonces, se comporta como un imperio, y este imperio se comporta fundamentalmente sobre la base de su poder militar, ¿no? No es un imperio que desarrolla capacidades democráticas de amistad, de convivencia con la sociedad internacional. No, se pasa por el forro a las Naciones Unidas, las normas, las convenciones de las Naciones Unidas, hace la guerra cuando se le ocurre, decide intervenir un país con sus propias normas. Prácticamente para este imperio las Naciones Unidas ya prácticamente ya ni existen, no le dan el valor que debieran darle, a pesar de que las Naciones Unidas son un resultado de la propia diplomacia norteamericana. El comportamiento de un imperio es el comportamiento de un capataz, es el comportamiento de un patrón, es el comportamiento de un amo. Y entonces el mundo se divide entre los intereses imperiales y los intereses nacionales. Y por eso es que Bolivia, sí, es un Estado plurinacional, es una nación, tiene una democracia con las características que tiene, ejemplares en América Latina y el mundo. En cambio, Estados Unidos es un imperio. Aquí el dilema que nosotros enfrentamos es el imperio contra la nación. Y por eso decimos que nuestro desafío para seguir avanzando en el futuro es, como nación, ¿no es cierto?, ser cada vez más potentes para impedir la intervención imperial de los Estados Unidos. Si Estados Unidos fuera una democracia, ¿no?, entonces habría un diálogo democrático, habría un diálogo democrático entre la nación boliviana y la nación norteamericana. Hoy día eso no existe. Lo que existe es el interés imperial de los Estados Unidos frente a los intereses nacionales del Estado plurinacional que Bolivia defiende desde hace 14 años, ¿no? Este es un poco el contexto más general. Por supuesto, importante caracterizar y entender siempre a Estados Unidos con un imperio que tiene intereses permanentes, sin importar, ¿no?, gobiernos de turno que pueda haber, pero una respuesta en el discurso mediático que a veces busca confundir, es decir, no, el verdadero imperio, China y Rusia, que la cooperación que hay entre países, eso es el verdadero imperialismo. ¿Por qué nadie está hablando de eso? Y en su experiencia, así en un cargo estratégico del Estado plurinacional, ¿cómo ha sido tu experiencia del trabajo, de la relación que hay entre Bolivia y potencias como China y Rusia, que son países que se enfrentan contra Estados Unidos?
trabajo del ministro de la Presidencia es un trabajo muy, muy complejo, ¿no? Es un trabajo muy complejo. Personalmente me ha tocado vivir bajo la furia, bajo la ira, bajo el fuego infernal, políticamente hablando, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Comando Sur, como un adversario político. Yo no he sido uno de los ministros de la presidencia, como los del régimen neoliberal, ¿no es cierto?, que iba a tomar cafecito en la embajada americana, que abría las puertas del gobierno a los intereses de las empresas norteamericanas, y yo no era el ministro que se sometía a los imperativos políticos o económicos del gobierno de los Estados Unidos. Yo no viajaba a los Estados Unidos a hablar con funcionarios norteamericanos para recibir instrucciones, no. Yo era un ministro que rompí, además, siguiendo el ejemplo del presidente Evo, yo era un ministro antiimperial, era un ministro en esencia antiimperialista, anticolonial, anticapitalista, ¿no es cierto? Y eso me colocaba al servicio inclaudicable e incondicional de los intereses de mi patria, de la nación boliviana, del pueblo boliviano. Yo fui un ministro que sirvió al pueblo boliviano. Fui un ministro que sirvió a los intereses de nuestra patria, a las necesidades de la gente más pobre, siguiendo las instrucciones de mi presidente, Evo Morales, que era un presidente ejemplar, ¿no es cierto?, extraordinario, que no tendrá nunca más nuestro país, seguramente, ¿no es cierto?, o por lo menos en los próximos 100 años, y por lo tanto yo era un ministro, como mi presidente, antiimperial, anticapitalista y además anticolonial. Siendo un ministro de la presidencia con estas características, me correspondía defender la soberanía nacional, me correspondía defender los intereses de nuestro país, me correspondía impedir que una potencia extranjera como Estados Unidos metiera las manos en mi país y quisiera hacer lo que se le antojara. No, mi tarea ha sido una tarea muy difícil, la de enfrentarme junto a Evo, junto al gabinete y junto a las organizaciones sociales, al imperio más feroz que ha tenido toda la humanidad. Nos hemos enfrentado al imperio más cruel, al imperio más genocida, que hoy día bloquea a países tan pequeños como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Nos hemos enfrentado al imperio más poderoso política, económica y militarmente que conoce la humanidad, ¿no? Y entonces mi papel no era, por supuesto, un papel sencillo. Y por ello he sido víctima, ¿no? Y continúo siendo, como el compañero Evo Morales, continuamos siendo víctimas de los ataques tenebrosos, criminales, de los ataques inmisericordes de los Estados Unidos contra nuestra reputación, contra nuestro prestigio, contra nuestra dignidad. Si Evo no se hubiera asilado en México, lo iban a matar. ¿Quién lo iba a matar? La CIA. Así de simple. Si Juan Ramón Quintana no se iba a asilar en México, le iban a cortar la cabeza. ¿Quiénes? Los policías, porque son lacayos del gobierno norteamericano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tuvimos que salvar nuestras vidas porque nuestras cabezas tenían precio y nuestras cabezas estaban siendo perseguidas por la furia, por el rencor y por el deseo de venganza del gobierno de los Estados Unidos, al que no le permitimos que metiera un solo dedo en nuestra soberanía durante 14 años. Yo personalmente me siento orgulloso de eso, personalmente siento que he cumplido mi deber como ciudadano, como patriota, ¿no es cierto? Pero además personalmente siento que he sido consecuente con la línea ideológica y política de mi presidente, Evo Morales. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, hay también la cuestión de las fuerzas del orden, del desafío de construir fuerzas del orden, tanto ejército, policía, que responden a los intereses de la patria, no a otros.
¿Cómo podemos reflexionar sobre el problema de hacer esa tarea, los desafíos, los obstáculos que hay para un gobierno como lo nuestro, en Bolivia y otros países? Es un desafío muy complejo, pero fundamentalmente es un desafío cultural, porque no te olvides que desde hace 70 años, particularmente las Fuerzas Armadas y más después la policía, han sido objeto de una intervención ideológica y política a través de la cual se ha cultivado una cultura de domesticación ideológica de las Fuerzas Armadas al servicio de los Estados Unidos. Son 70 años, imagínate, 70 años que los Estados Unidos han ido entrenando a militares, a oficiales, suboficiales, sargentos de las Fuerzas Armadas en doctrinas norteamericanas. Y son 3 doctrinas norteamericanas que, sobre las cuales se ha entrenado a las Fuerzas Armadas. La doctrina anticomunista, desde 1946-47 hasta 1990. Desde 1990 en adelante, hasta el año 2001, la doctrina de la lucha contra el narcotráfico, y del 2001, doctrina de la lucha contra el terrorismo. Entonces, lo que ha construido Estados Unidos es una lógica, es una manera de pensar, ¿no?, que ha terminado pulverizando la identidad de las Fuerzas Armadas, vaciándole el contenido nacionalista de las Fuerzas Armadas, rompiendo su fidelidad de las Fuerzas Armadas al Estado. En esos 70 años las Fuerzas Armadas han sido colonizadas, han sido ocupadas mentalmente, intelectualmente, doctrinariamente, militarmente, y por lo tanto están entrenadas para servir al imperio norteamericano. Eso exige una tarea compleja de educación, de desmantelamiento de estos procesos de ocupación colonial. Y lo propio con la policía. La policía no es nada distinta a las Fuerzas Armadas. La policía, por el contrario, es mucho más obediente, mucho más servil a los intereses de los Estados Unidos, teniendo en cuenta, no te olvides, que desde hace más o menos 40 años, una buena parte de la policía es entrenada por la DEA, es entrenada por la NAS, por agencias antidroga de los Estados Unidos, y en esos procesos de entrenamiento, en esos procesos de formación técnica, política, ¿no es cierto?, la policía termina siendo mentalmente, culturalmente también intervenida, de la misma forma que las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay que trabajar en un gran proyecto de descolonización. ¿Cómo devolver policía y Fuerzas Armadas a través de la fidelidad institucional, doctrinaria al Estado? ¿Cómo estatalizar las Fuerzas Armadas y la policía? En definitiva, cómo nacionalizar la policía y las Fuerzas Armadas es una tarea pendiente que tenemos los bolivianos para que no vuelvan a ocurrir golpes de Estado. Y si ocurren golpes de Estado, tendremos unas Fuerzas Armadas y una policía fieles al Estado plurinacional que defiendan cualquier intento de desestabilización.